a narrar un partido de fútbol, pero no vamos a predicar de fútbol. Es nada más como para que podamos entender el texto. Ahora que estamos en el Mundial, el segundo partido de Alemania le tocó jugar contra la selección de Curazao. Yo ni sé dónde está Curazao, para ser honesto, pero les voy a narrar qué pasó. Y para no ser tan largo la narración, al terminarse el primer tiempo ya iba un 3-1, iba ganando Alemania 3-1. Aún así, en el minuto 46, Curazao hace un cambio de un delantero por otro delantero, pero al siguiente minuto, al minuto 47, otro gol de Alemania, 4-1. Al minuto 65, otro cambio de Curazao nuevamente, delantero por delantero. Pero 3 minutos después, al 68, el quinto gol de Alemania. Ahí ya suena paliza esto, ¿no? Al minuto 78, Alemania mete otro gol y ya es un 6-1 contundente. Pero el director técnico de Curazao hace un cambio estratégico. Dice, voy a sacar un mediocampista para meter a un delantero y tener más poder de ataque. Y 5 minutos después, el séptimo y último gol de Alemania al minuto 88. Un 7-0 totalmente vergonzoso, totalmente superior. Lo curioso es que tal vez desde el medio tiempo, cuando lleva 3-1, yo creo que ya todo el estadio lo sabía. Lo sabían incluso los jugadores. Yo creo que lo sabía la afición, aunque tristemente los de Curazao también ya lo sabían seguramente. Lo sabían hasta los comentaristas que estaban hablando de eso. Pero ¿sabe quién era el único que no sabía que ya había perdido? El director técnico. Parecía que no había aceptado y creía él que podía aún tener el control al minuto 83 en un 6-1, haciendo un cambio estratégico, queriendo él obtener el control. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo que vamos a ver en Éxodo 10. No vamos a ver un partido de fútbol ni vamos a hablar de fútbol, pero lo que vemos en Éxodo 10 es que la nación de Egipto, los siervos del faraón, ya sabían que estaba destruido. Su nación estaba en ruina, sus dioses habían sido ya desenmascarados, pero el faraón seguía diciendo, todavía puedo. Y cuando los quería dejar ir decía, está bien, pero con mis condiciones. Hermanos, este texto el día de hoy nos enseña que pocas cosas son tan ridículas como oponerse al Señor. Esta es una verdad que Moisés no quiere que olvidemos. Eso es exactamente lo que Moisés quiere enseñar y transmitir al pueblo de Israel. Durante generaciones ellos contarían esta historia a sus hijos. Pero ¿qué cosa debían recordar? Que hubieron langostas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que hubieron langostas y que hubo tinieblas, que hubo oscuridad. No, eso no es lo que quería enseñar Moisés a las generaciones ni a nosotros, sino algo más grande. ¿Y qué es eso? Bueno, lo vamos a descubrir ahorita en el texto. Así que le voy a pedir que se ponga de pie y leamos Éxodo capítulo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado.
lo que les ha quedado del granizo y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios. Algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan a su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón. Y él les dijo: vayan, sirvan a su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, y con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, le dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes, los hombres, y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia del Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra y todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra, y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez, y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas se queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Pero Moisés contestó: tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña se quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés: apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Puede tomar su asiento, hermano. En los versículos 1 y 2, hermanos, encontramos la declaración del propósito de las plagas, es decir, el porqué de las plagas. Y vean lo que dice el versículo 2: para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, o sea, a tus siguientes generaciones, cómo me he burlado de los egipcios
y para que sepan que yo soy el Señor. Ese, mis hermanos, es el propósito de las plagas. No es simplemente Dios queriendo destruir Egipto por un simple capricho, sino Dios lo que quiere hacer a través de estas plagas es revelar quién es verdaderamente el Señor. Y para hacerlo, o sea, para revelarse a sí mismo, en este texto, Dios deja al descubierto lo absurdo que resulta oponerse al Señor. Esta será la gran verdad que vamos a estar desarrollando en este capítulo. Y algo que yo creo que este texto nos quiere convencer a cada uno de nosotros es que es ridículo oponerse al Señor. Es ridículo y es absurdo desobedecer al Dios poderoso. Así que vamos a entrar a la primera sección en los versículos del 3 al 20 y vamos a ver en esta sección cómo Dios revela su autoridad al exponer la necedad del rebelde, la necedad del faraón. Y observe cómo ahí el versículo 3 comienza Dios hablando, pero no habla directamente de las langostas, sino empieza con una pregunta, y esta pregunta va a resonar a lo largo de todo el texto. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Dios estaba hablando directamente al problema del faraón, a su orgullo, a su necedad. No era falta de milagros, no era falta de evidencia, era un orgullo que estaba perdurando, era un orgullo que Faraón hacía deliberadamente no obedecer al Señor. Dios había enviado plaga tras plaga. Hasta aquí ya vamos 7 plagas, con la de langostas ya es la 8ª y la de las tinieblas es la 9ª. Y cada una de estas plagas, recordemos que fue una invitación, una advertencia, una invitación para arrepentirse. Dios constantemente estaba llamando al faraón a arrepentirse, pero él seguía creyendo que tenía el control y seguía creyendo que podía negociar con el Dios hebreo, con el Dios poderoso de los israelitas. Y aquí aparece algo bastante interesante. Allí en el versículo 7, yo quiero invitarle a que tenga ahí su Biblia abierta para que vaya viendo que sea realidad lo que estoy diciendo. Pero en el versículo 7 nos muestra que los primeros en darse cuenta de la ruina por la cual ya estaban pasando fueron sus siervos. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Hasta cuándo este hombre, o sea Moisés, nos será causa de ruina? ¿No se da cuenta que Egipto está destruido? ¿Sí ve que se dieron cuenta? ¿Sí ve que los primeros en darse cuenta fueron los siervos? Todo Egipto ya estaba sufriendo las consecuencias de la necedad del faraón. Pero curiosamente el faraón no se había dado cuenta de las consecuencias que estaba trayendo a su pueblo por su orgullo, por su necedad, por su prepotencia. Es curioso que el hombre que se consideraba el más poderoso de la tierra termina siendo el hombre más necio en todo el reino. Vea lo ridículo, mis hermanos, que es oponerse al Señor. Y entonces inmediatamente comienza la negociación después de que los siervos del faraón le dicen: ¿que no ha visto que ya estamos en ruina? Empieza la negociación entre las propuestas del faraón y la explicación de Moisés de quiénes son los que van a ir a ofrecer sacrificio al Señor. El faraón termina diciendo ahí en el versículo 11: vayan, pero solamente los hombres. Otra negociación absurda de parte del faraón. Parece hasta un chiste que el faraón pueda pensar que puede negociar con el faraón. Todavía cree que puede imponer sus condiciones. ¿Qué no ha visto las 9 plagas? ¿Qué no ha visto todo lo poderoso que es Dios para convertir el agua en sangre, para enviar plagas y quitarlas? ¿Qué no ha visto el faraón que Dios es el verdadero Dios y el más poderoso? Todavía él cree, o sea, el faraón cree que conserva algo de autoridad. Pero Moisés
responde ahí en el versículo 11: no será así. Un rotundo no. Imagínense la escena. Es Moisés delante del hombre más poderoso, del imperio más poderoso de ese momento, diciéndole no. Como cuando los papás nos decían un rotundo no a algo que queríamos y no se podía ya negociar con ellos. ¿Sí recuerdan? Así fue la contestación al hombre más poderoso de ese momento. No será así. No será en tus términos. No será en tus condiciones. Es lo que Moisés estaba diciendo. Hermanos, este es el carácter de nuestro Dios. La autoridad de Dios no puede negociarse. Si Él ha demandado algo, Él necesita algo en respuesta y no a medias. Dios no comparte su trono. Y por esta desobediencia del faraón, entonces, a partir del versículo 12, llegan las langostas. Y aquí, mis hermanos, ocurre algo más profundo que una catástrofe agrícola. Egipto comienza a quedarse completamente arruinado. No perdamos de vista que la séptima plaga fue la plaga del granizo. Y recuerden que destruyó casi todo. Pero ahora las langostas destruyen por completo todo lo que sobraba. Imagínense la escena. Imagínense lo que significa eso. La nación más poderosa del mundo en ese entonces empieza a empobrecerse. Y debemos notar algo. ¿Por qué está pasando esto? Es por la necedad de un solo hombre, por la necedad del faraón que está llevando a toda una nación completa a las ruinas. Hermanos, notemos esto: el pecado nunca permanece privado. El pecado siempre termina afectando a las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Termina alcanzando a otros. Faraón endurece su corazón, pero Egipto es quien sufre las consecuencias. Qué diferente hubiera sido si este rey, el faraón, hubiera respondido con humildad, ¿no es así? Pero el orgullo, mis hermanos, siempre destruye más de lo que nosotros podamos imaginar. El orgullo siempre va más allá de lo que nosotros podamos ver. Y entonces ahí en el versículo 16, el faraón vuelve a decir: he pecado contra el Señor y contra ustedes. ¿Les suena familiar esto? Recuerda que en la plaga del granizo también dijo: he pecado contra su Dios. Pero lo que el faraón quiere, mis hermanos, es solamente que termine esta plaga. No quiere que termine su orgullo. No busca genuinamente al Dios de Israel. Solamente está buscando alivio. Solamente está queriendo salir del problema. Y esto es muy familiar en nuestros días. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre querer que Dios quite las consecuencias del pecado, de nuestro pecado, y querer que Dios quite el pecado de nuestros corazones. Siempre el corazón humano quiere lo primero y no lo segundo. Siempre estamos buscando el alivio de nuestros problemas, pero no queremos atacar la raíz de nuestros problemas, del por qué estamos ahí. Muchos de nosotros, mis hermanos, aún creyentes, queremos y anhelamos a ese Salvador que nos libre de la muerte eterna, a ese Salvador que nos prometió una herencia incorruptible, pero no queremos al Señor que nos ordene, que nos manda. No queremos a ese ser supremo que se enseñoree de nosotros. Y es lo que está pasando aquí con el faraón. Y hasta aquí Dios ha mostrado que puede quitar la comida de Egipto. Recuerden, ya no tienen ni una fuente
de alimento, ya se acabó todo. Pero nuestro Dios no solamente se queda ahí. Ahora Él va a demostrar que puede quitar algo todavía más básico: la luz. Y con ello, mis hermanos, nuestro Dios expondrá públicamente aquello que Egipto consideraba intocable. Y aquí vamos a entrar a la sección. Y vemos en esta sección del 21 al 29 que Dios revela su gloria ridiculizando a los falsos dioses de Egipto. Pero mire lo que dice ahí el texto, a partir del versículo 21. Lo que vemos de diferente en esta plaga, en esta novena plaga, es que aquí ya no hay advertencia. Previamente, en las 8 plagas hubo una advertencia por parte de Dios al faraón. Hubo una oportunidad de arrepentimiento. Pero en esta novena plaga, mis hermanos, el juicio ya es inminente. Simplemente Dios habla, da la indicación a Moisés y el sol desaparece. 3 días de oscuridad. ¿Recuerdan ayer en la noche que se nos fue la luz? Ya todos pensábamos que no iba a volver la luz por unos minutos. Imagínense 3 días de oscuridad. Y nos dice el texto ahí en el versículo 21 que era una oscuridad que podía tocarse. Así de densa era esta oscuridad. No simplemente era la ausencia de la luz, sino era una declaración de parte de Dios contra las deidades de Egipto. ¿Recuerda que tenían dioses de todo? Egipto, mis hermanos, adoraba al dios Ra. Era una deidad conocida como el dios del sol y el creador del universo. Esto lo creían ellos en su mitología egipcia. Era uno de los dioses más importantes de ese imperio. Pero cuando cuando Dios habla, mis hermanos, este pseudo dios Ra no responde. No puede hacer nada al respecto. No tiene ningún poder. No puede hacer salir el sol. ¿Recuerdan cómo quedaron ridiculizados los magos cuando los trajo y pudieron imitar, pero no pudieron quitar esas plagas? Bueno, lo mismo está pasando con este dios egipcio, que no puede hacer volver la luz. Sin decir una sola palabra contra este dios Ra, Dios demuestra públicamente la impotencia de sus deidades. Cada plaga fue un ataque directo contra esas deidades, para que tanto Israel como los egipcios pudieran ver que el Dios verdadero era el Dios hebreo y no esos dioses ridículos que no pudieron hacer nada al respecto. Mis hermanos, no existe una competencia entre el Señor y los dioses de Egipto. Simplemente cuando Dios actúa, los ídolos quedan expuestos como lo que siempre fueron: ídolos impotentes, sin ningún punto de comparación con el Dios poderoso. Como Alemania contra Curazao, ninguna sola oportunidad. Y esto, mis hermanos, nos explica los versículos 1 y 2. Dios, hermanos, no está solamente enviando plagas porque sí. Dios se está revelando a sí mismo. Dios está enseñando quién es el verdadero Señor, quién es el verdadero Dios. Él quiere que su pueblo y las naciones lo conozcan. Y lo hace ridiculizando aquello en lo que Egipto confiaba. Si ve lo ridículo que es oponerse al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios hebreo. Pero lo increíble, mis hermanos, es que a pesar de que Faraón y todo el pueblo egipcio estaban viviendo en tinieblas, en oscuridad, lo interesante es que ahí en el versículo 24 vemos que Faraón está intentando negociar nuevamente. Está bien, dice el versículo 24, vayan,
pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Esto es absurdo, mis hermanos. Después de 9 plagas, después de perder todas sus cosechas y todo el alimento, después de estar en oscuridad total, ¿todavía crees, Faraón, que puedes poner condiciones? Eso es ridículo, eso es absurdo. Y Moisés responde como en una forma de sátira, como en burla. Tú mismo, le dice ahí en el versículo 25 y 26, tú mismo nos darás el sacrificio que ofreceremos a nuestro Dios. Y en el versículo 26 le dice, no quedará ni una pezuña. Porque, mis hermanos, Dios no acepta una obediencia parcial, una obediencia a medias. A nuestro Dios, mis hermanos, no le agrada un corazón tibio, un corazón a medias. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, sí, creo en ti y sí, quiero seguirte, pero con mi dinero no te metas, pero con mi familia no te metas, pero con mis posesiones no te metas, pero con mi tiempo, Señor, no te metas? Te quiero, pero a mi modo, no con todo mi corazón, no con toda mi alma, no con toda mi mente, sino a mi manera. Hasta canciones hay de eso. Hermanos, tenemos que entender que todo le pertenece al Señor. Y con mucho más razón nosotros, que somos pueblo adquirido por Él a precio de sangre, le pertenecemos en totalidad. Toda nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos compró, mis hermanos. Todo es por medio de Él, por Él y para Él, nos dice la palabra. Desafortunadamente el faraón no entendió esto. Y aquí termina ese capítulo. Ya no hay más negociación. Ya no hay ni habrán más negociaciones. Solo queda un corazón completamente endurecido. Un corazón que obtiene lo que anhela un corazón humano: estar en rebeldía con el Señor. Y esa rebeldía, mis hermanos, termina en una separación total. Faraón termina diciendo, no volverás a ver mi rostro. Y Moisés le dice, tienes razón, ya no habrá más oportunidad de parte del Señor. Ya no tendrás una oportunidad más para arrepentirte. Ya no tendrás más alivio. Y hasta aquí, mis hermanos, tal vez todos nosotros estemos pensando, qué necio fue el faraón. ¿Cómo es posible que después de haber visto el poder de Dios en las 9 plagas, cómo es posible que siguiera así de orgulloso? Eso es ridículo. Pero, hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña que todos los hombres, por naturaleza, compartimos la misma condición en nuestro corazón. Compartimos la misma rebeldía que el faraón para someterse a Dios. En el fondo, mis hermanos, todos tenemos un corazón orgulloso, igual que el faraón. Miren lo que dice Romanos 3. La carta a los Romanos, capítulo 3, en los versos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, muchas veces nosotros también queremos negociar nuestros propios términos con el Señor. Muchas veces queremos obedecer solo en las áreas en donde nos conviene. Muchas veces queremos conservar nuestro ganado y nuestras pezuñas. Señor, sí, yo me rindo a ti. Pero como dije hace un momento, en mi hobby, en mi ocio, en mi dinero, en todas las áreas de mi vida o en alguna área específica, ahí sí no me lo toques, Señor. Ese es mi becerrito de oro, ese lo quiero para mí, es mi precioso.
Como el ejemplo que ponía Manuel la semana pasada de Smigol con el anillo. Es mi precioso, es la fuente de mi perdición, pero es lo más preciado para mí. Y no queremos ceder el control total de nuestras vidas al Señor. Pero este texto, mis hermanos, apunta a alguien mucho mayor y mucho mejor que Faraón, que Moisés y que toda la humanidad por completo. Apunta a Cristo, mis hermanos, el Señor ante quien toda rebelión será humillada. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos este mismo patrón que vemos en Éxodo. En Marcos 11 vemos a los líderes religiosos, a los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que creen que pueden poner a prueba a Jesús y lo confrontan acerca del bautismo de Juan. Le preguntan con la intención de poner a Jesús en aprietos. ¿Con qué autoridad dices tú estas cosas? Es lo que le preguntan a Jesús, los escribas. Pero Jesús responde con una sola pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme, le dice Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empiezan a hablar entre ellos, a razonar entre ellos y dicen, si decimos que es el cielo, Jesús va a decir, ¿por qué no creyeron en el bautismo? Pero si decimos de los hombres, pues entonces la multitud que cree en Juan como profeta, pues se nos va a venir encima. Así que deciden dar una respuesta. No sabemos de dónde es el bautismo. Así que Jesús concluye de la misma manera en la que se le respondió al faraón, concluye diciendo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Si ve el paralelismo en estos dos textos, en Éxodo estamos viendo que el faraón cree que puede enfrentarse a Dios y termina quedando expuesto y ridiculizado ante la necedad y el orgullo de su corazón. Y aquí en Marcos 11 vemos que los líderes creen que pueden desacreditar a Jesús, pero de igual manera terminan sin respuesta, ridiculizados y expuestos delante de todos. No es que Jesús quería humillarlo solamente por placer, sino lo que quería Jesús hacer es dejar en evidencia la dureza, dejar en evidencia a ellos y la dureza de su corazón y la necedad de su corazón. Estaban viendo a Dios mismo igual que al faraón, estaban viendo su poder y seguían igual de necios. Ahí mismo en Marcos 12, no vamos a leerlo, pero les voy a decir qué pasa. Jesús sigue hablando sobre la parábola de los labradores malvados. Y aquí los fariseos descubren que Jesús está hablando de ellos y que ha desenmascarado su propia maldad. Nuevamente quedan expuestos y ridiculizados porque ellos se creían los santurrones, pero Jesús les dice, ustedes son unos labradores malvados. Ahí mismo en Marcos 12, los saduceos quieren ridiculizar a Jesús oponiéndose a la resurrección, y Jesús demuestra que ellos no conocen las escrituras, no conocen el poder de Dios. Creían conocerlo por lo que habían estudiado, creían conocerlo, pero en realidad no lo conocían. Y terminan una y otra vez expuestos y ridiculizados. Quienes intentaron dejar en ridículo al Hijo de Dios, terminaron siendo ellos avergonzados. Porque es ridículo oponerse al Señor. Sin embargo, mis hermanos, la mayor demostración de la autoridad de Dios ocurrió en la cruz del Calvario. Los hombres pensaron que habían vencido al Hijo de Dios. Pero mis hermanos, la gloriosa resurrección mostró que en realidad Dios estaba triunfando sobre todos sus enemigos. Y no solamente triunfó, sino como nos dice Colosenses 2:15. Si puede ver Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades,
hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dios no solamente estaba venciendo a sus enemigos, sino que los exhibió públicamente. Y esta expresión que encontramos en la Biblia que dice los exhibió públicamente, nos da la idea de poner en vergüenza, poner en ridículo, desenmascarar a aquellos que han sido derrotados después de una victoria. En Éxodo 10, Dios deja en evidencia la impotencia del faraón para poder negociar o siquiera oponerse, la impotencia de todos sus ídolos, de Ra, que no pudo traer de vuelta la luz y era el dios del sol. Deja expuesto también lo ridículo que fue tanto para el faraón como para sus siervos y toda su nación oponerse al Señor. Pero mis hermanos, todo lo que vemos aquí en Éxodo estaba apuntando a una revelación mucho mayor. En la cruz, mis hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, muerto, parecía que los enemigos de Dios habían ganado. Los líderes religiosos, los que gritaban crucifíquenle, crucifíquenle, ellos creían que por fin habían silenciado a Jesús. Satanás pensaba que había derrotado a su más grande enemigo, al Hijo de Dios. Pero como a modo de sátira, como a modo de burla, como a modo de exhibición públicamente, ocurrió totalmente lo contrario. Lo que parecía la derrota de Cristo, mis hermanos, en realidad fue la derrota de todos sus enemigos al exhibir públicamente el pecado, la muerte, a Satanás y a todos aquellos poderes y autoridades que quieran levantarse contra él. Jesús ya los ha derrotado con su resurrección. Y lo más glorioso, mis hermanos, no es que simplemente se quedó ahí en una derrota, sino que el Padre, Dios, exaltó a Cristo hasta lo sumo. Mire lo que dice Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para eso Dios lo puso hasta lo sumo, hasta lo más alto. No hay nombre más grande, ni más poderoso, ni más fuerte que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Faraón nunca quiso doblar su rodilla, nunca quiso doblegar su orgullo, hermanos. Nunca quiso arrepentirse, mis hermanos. Pero la Biblia nos dice que llegará un día en el que toda rodilla será doblada delante del gran Rey. Algunos doblarán su rodilla con gozo, otros en vergüenza, en odio, en oposición, en rencor. Pero algo sí es seguro, mi hermano: nadie prevalecerá de pie delante de nuestro gran y poderoso Rey. La pregunta que nos hace este capítulo, ¿hasta cuándo sigue vigente en nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir negociando con Dios, mis hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a querer oponernos al Señor? A lo mejor no decimos, yo no desobedezco a Dios. A lo mejor no le decimos a Dios directamente, yo no te quiero obedecer. Pero muy seguramente en muchas áreas de nuestra vida estamos diciendo, en esa área todavía no. Señor, esta área todavía no te la entrego. Esto que amo todavía no lo quiero entregar. Pero algo debemos entender, mis hermanos, que una obediencia parcial sigue siendo desobediencia ante nuestro Dios.
Analicemos nuestras vidas el día de hoy, hermanos. ¿Qué ganado estamos reteniendo? ¿Qué pezuña no queremos dejar ir? ¿Hay algún pecado en nuestras vidas que estemos justificando y que estemos diciendo, Señor, pues puedo con todos los pecados, pero este no, y no quiero? ¿En qué áreas de nuestras vidas, mis hermanos, estamos resistiendo la soberana y absoluta voluntad del Señor? Hermanos, es ridículo oponerse a Dios. Es ridículo resistirse o querer negociar con Él. No confundamos, mis hermanos, conocer a Dios con someternos a Dios. Porque muchas veces conocemos a Dios como el faraón que lo había visto, pero muchas veces no nos sometemos ante Él. El faraón conocía el poder de Dios, lo había visto, lo había experimentado, había sufrido las consecuencias de la rebeldía y del orgullo por medio del poder de Dios. Pero el faraón nunca quiso humillarse delante del Señor. Y esa es la pregunta que resuena en nosotros el día de hoy. ¿Hasta cuándo seguirás negociando con Dios? Y si alguien aquí el día de hoy está y ha escuchado este texto y no es creyente, si aún no has venido a Cristo, mi amigo, mi amiga, quiero que sepas que esto que hemos visto el día de hoy, al igual que las otras 7 plagas, ha sido la paciencia del Señor hacia los perdidos. Antes de cada juicio, antes de cada plaga, hubo un llamado para el arrepentimiento. Dios no se complace en destruir a los pecadores. Él, por el lado contrario, les ofrece una oportunidad para volverse a Él mismo. Ese es el deseo de Dios, que muchos sean salvos. Pero esa paciencia no es infinita. La misma pregunta que resonó en el palacio de Faraón resuena hoy aquí en esta iglesia. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Si gustas ponerte de pie, mi hermano. Moisés quería que Israel contara esta historia a sus hijos, no para que simplemente recordaran langostas o para que recordaran generación tras generación que hubo 3 días de oscuridad total, sino Moisés le contó esto a sus generaciones para que nunca olvidaran quién es Dios. Y hoy, mis hermanos, mis amigos, nosotros deberíamos recordar esta gran verdad. Toda autoridad humana pasa, todos los imperios caen, todos los ídolos son desenmascarados, pero el Señor permanece y permanecerá para siempre, y toda rodilla se doblará ante Él. Quiero terminar con esta aplicación final. Humíllate hoy voluntariamente ante Cristo, porque el rey que dejó en evidencia la necedad del faraón y de los falsos dioses es el mismo rey exaltado que un día será reconocido por toda la creación. Oremos, mis hermanos. Señor, el día de hoy, Señor, nuevamente hemos conocido más de tu carácter, Señor. Hemos reconocido que tú eres un Dios poderoso. Hemos visto, Señor, que tú eres un Dios que demanda sumisión, que demanda obediencia. Y así como a tu pueblo, Señor, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio les decías: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, si obedecen o si desobedecen. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entregar todo aquello, Señor, en lo cual nosotros hemos querido estar negociando. Ayúdanos a doblegar todo orgullo de nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro, para que podamos depender cada día más de ti, Señor.
Ayúdanos a todos, Señor, a que podamos ser fieles, Señor, obreros, fieles al llamado, Señor, con el cual tú nos has llamado. Gracias por tu palabra y porque tiernamente, Señor, nos recuerdas cada vez quién eres tú. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.